Eso, arrancamos esta mesa en la que tenemos la suerte de contar con 5 profesionales en el sector de la ciberseguridad, que han desarrollado su actividad en los últimos años en este entorno y de la que seguro que sacamos lecturas muy interesantes después de esta charla, ¿vale? Tenemos con nosotros, por un lado, tenemos a Adriel Regueira, ¿vale? Que dirige el Departamento de Sistemas y Ciberseguridad en Tech Soft Automation y bueno, ha dedicado su carrera a la aplicación de la tecnología y comunicaciones en entornos industriales y que es colaborador habitual con Improtec. ¿Vale? Tenemos a Carlos Blanco, que no sé si nos oye ya, todavía no. Sí. ¿Sí, nos oyes? Vale, sacaríamos en pantalla, ¿no? Vale. Carlos Blanco, que es miembro del ISMS Forum en su capítulo gallego y con amplia experiencia profesional en el ámbito de las TIC, tanto a nivel público como privado. Tenemos a Rafael López, que es director de planta y operaciones en ADES Tech Tapes y socio director en Unigalia, y bueno, con amplia experiencia también previa en otros sectores. Tenemos a Belén Pérez, que actualmente compagina sus tareas de CISO en el grupo Nueva Pescanova con las propias de coordinación de CCI en Galicia, ¿vale? Y finalmente tenemos a Miguel Díaz Cacho, que bueno, es ingeniero de telecomunicaciones y doctor en ingeniería por la Universidad de Vigo. Ha trabajado en distintas empresas en los últimos años y recientemente, desde el año 2007, es profesor a tiempo completo en el Departamento de Ingeniería y Sistemas de Automática de la Universidad de Vigo. Después de esta breve presentación, yo ya intento callarme porque tenemos un periodo bastante corto de tiempo y yo, si me pongo a hablar, no me callo y os estaría robando tiempo. Arrancamos un poco con la sesión de preguntas que teníamos planificada, ¿vale? Y a ver si podemos darle... Bueno, la primera de ellas sería la siguiente, ¿no? En relación a vuestra experiencia, ¿cuál creéis que son los retos, así como los principales riesgos y dificultades que afronta la industria gallega a la hora de incorporar la ciberseguridad a su proceso de digitalización? ¿Podemos empezar ahora? Sí, empezaríamos, si os parece, por Carlos, que está en remoto, y luego podemos ir en este sentido. Te damos la palabra, Carlos. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias por haber contado conmigo para este evento, eso es lo primero. Encantado de estar rodeado de amigos, la verdad es que en este mundillo somos todos amigos. Y por focalizar un poco ya el tema, ¿cuál es el mayor reto que tenemos a día de hoy? Pues yo diría que el mayor reto que tenemos a día de hoy es afrontar que esto existe y que tenemos que atacarlo de la manera que sea. Desde el punto de vista empresarial, yo creo que todo el mundo podemos estar de acuerdo en que podemos hacer una división muy fácil, ¿no? Las grandes compañías que dedican esfuerzos tanto en capital humano como en capital, como en dinero, vamos, a este tema, y las pequeñas empresas que a día de hoy están empezando a hacer sus pequeños pinitos. Y dentro de todas de esta división, incluso yo me atrevería a hacer otra clasificación, y es aquellas empresas que en su parte industrial utilizan tecnología que ya nace con ciertas características de seguridad, y aquellas empresas que en su tecnología de operación es un poco más antigua y estas características de seguridad hay que sobreponerlas al ecosistema actual. Entonces, para mí este es yo creo que esto es una de las claves, ¿no?, fundamentales. El que esto el que la ciberseguridad industrial está cobrando efecto y que puede tener que ver con la sostenibilidad de los negocios, como tú bien decías antes. Es decir, si se nos para la fábrica, oye, ¿de dónde vienen nuestros ingresos? Esto es un poco, yo creo que es mi primera reflexión, así, muy genérica. Perfecto. Clara. Adriel. Pues yo, si me lo permitís, está muy ligada la parte de ciberseguridad a la parte de digitalización. Y aquí hace mucho daño el PowerPoint. Yo si estuviera en la Xunta, no sé si prohibiría el PowerPoint como herramienta de trabajo, porque, vale, normalmente las empresas no nos fijamos en la ciberseguridad porque vamos a obtener un ROI. Nos fijamos en la digitalización y dónde vamos a obtener un ROI, y ahí aplicamos ciberseguridad para que no se nos estropeen los sistemas y podamos tomar mejores decisiones. Entonces, claro, ves presentaciones que vas a tener aquí lo mejor, ya está todo pensado en ciberseguridad. Esto es mentira. Después entras en la parte de digitalización y te cuentan, sí,
tengo mis fábricas todas digitales. No quiero mirar a nadie aquí, los que están aquí las tienen todas digitales, que nadie se sienta ofendido. Sí, lo estamos tomando en Excel. Pero ¿lo estáis tomando de forma automática? No, que va un tío allí cada 2 horas a apuntar el dato que aparece en la pantalla. Entonces, bueno, suele venir de una necesidad, normalmente desde la parte más corporativa, directivo de negocio, que necesita ver algún KPI para mejorar en su toma de decisiones y dice, bueno, pues necesitamos recoger algún dato de la planta. Pero es que la planta son silos y no tenemos forma de acceder a los datos y, bueno, pues tú conecta un cable por ahí, que malo será, vamos a coger el KPI, ya tenemos aquí el retorno de ese cable que lo conecto al momento. Y nadie piensa en el riesgo que hablábamos antes de lo que conlleva eso, ¿vale? Porque sí, estoy teniendo esa ventaja de recoger esa información, pero ¿qué pasa si me para la planta? Y a lo mejor es mucho mayor ese riesgo que el beneficio que estoy obteniendo del KPI. Entonces, hay mucho trabajo en la concienciación de cuál es la mejor forma de digitalizarse, manteniendo unas buenas prácticas en ciberseguridad que son sencillas, que no son nada complejas, que es digitalizarse con sentido común, que no hay que hacer nada extraordinario, con un poco de sentidiño. Pues yo le diría a la gente que aplique sentidiño, que parece mentira que me lo encuentro muy poco. Sí. Rafa, por favor, ¿cuál es tu punto de vista? Siguiendo un poco con lo que comentan los compañeros, el problema va por ahí, ¿no? Es decir, estamos en la revolución 4.0, queremos KPIs en directo, queremos información, queremos capturar datos de la planta para... Sí, claro, yo no me estaba dando cuenta. Yo lo escuchaba bien. Vale. Si no, pasaré la batuta a Belén y luego volvemos contigo. Espera, te voy cediendo yo este. No, lo pongo yo. Vale. No, pero si eso le pones este y cojo yo ese. Será más cómodo. ¿Hola? Sí. Gracias. Sí, perdona, Rafa. Vale. Pues nada, lo que comentaba, ¿no? Queremos finalizar, queremos tener datos, queremos capturar y... No. ¿Ahora? No, te escuchamos de viva voz, pero no... Aquí la matriz de riesgos. Te cedo esto temporalmente, si lo ponemos. Y yo me acerco al micro allí y ya está. Ahí está, vale. Bueno, a ver, relanzo donde estaba comentando, ¿no? Pues eso, queremos digitalizar, queremos tener indicadores, queremos capturar los datos de la planta para luego analizar, tomar decisiones. Y lo que casi nunca ponemos encima de la mesa es 2 factores, ¿no? Uno, vale, si yo me conecto, ¿qué pasa? Al final abrimos una puerta donde siempre pensamos que nuestra fábrica no tiene ningún tipo de interés para los demás. ¿Quién va a querer entrar en un autómata? ¿Quién va a querer ver si la temperatura en vez de 25 son 30 grados? Pero bueno, al final sabemos que hay gente por ahí que lo intenta todos los días, no con interés a lo mejor de atacar a tu empresa, pero sí probar, y una vez que entran, pues bueno, a ver qué es lo que pueden sacar, ¿no? Entonces, ese es un punto yo creo que importante, que las empresas debemos de poco a poco concienciarnos de que cuando abrimos la puerta, pues no solamente es abrir el agujero para poder pasar, sino pues ponerle, como decimos aquí en Galicia, ¿no? Una cancela, para que nadie entre, o bueno, para decir, no, hasta aquí estoy yo y hasta aquí estás tú. Y luego el segundo gran problema que nos encontramos es que, claro, las máquinas, si compras una máquina hoy en día, pues bueno, algo trae ya viene un poco pensado, o ya está planteada para ese tipo de conexiones,
Pero claro, las plantas tenemos máquinas de 20, 30 o 40 años que siguen funcionando, que tienen sus PLCs que siguen funcionando, que no dan problemas, pero claro, ahora queremos capturar datos de ahí, ¿no? Entonces, estamos poniendo unas máquinas que ni siquiera estaban planteadas en su día para protegerse de eso. Estamos abriendo las puertas sin ningún tipo de barrera, ¿no? Entonces, bueno, ese es el segundo gran reto que tenemos a nivel de seguridad, ¿no? Máquinas que no están pensadas para vivir en un entorno digital. Gracias, Rafa. Belén, por favor. Bueno, primero daros la enhorabuena por el aniversario y los 10 años y por invitarme a compartirlo con vosotros. Espero que sean muchos más. Y quizá nos vamos a repetir mucho, porque al final, bueno, yo creo que el gran reto es la digitalización en sí, más que la seguridad, porque para mí la seguridad va embebida y forma parte de ese ADN de la digitalización. Pero yo hago mucho el símil con la medicina y al final lo que estamos haciendo es automedicarnos. Aquí nadie sabe qué patologías tienes, no sabes qué es lo mejor para ti, pero tú te medicas y tú pones cosas a ver qué sale de ahí. Entonces yo creo que el reto por una parte es el identificar lo que tienes, es el acudir a un profesional que te diga exactamente en qué punto estás y lo que puedes o no puedes hacer. Y es alinear el impacto de todos los riesgos que tienes con la estrategia del negocio. Los que somos muy técnicos tenemos muy claro lo que hay que hacer, pero cuando vas aguas arriba en la empresa, al final tienes que alinear esa concepción o esa visión que tú tienes de los riesgos con la parte más estratégica de la compañía y el justificar que todo lo que estás haciendo está alineado con ese apetito de riesgo que ellos tienen de cada uno de esos riesgos que tú les vas identificando, porque ellos no lo van a saber. Tú eres el profesional que les vas a decir cuáles son tus riesgos, cuál va a ser el impacto sobre esos riesgos, pero al final son ellos los que tienen que tomar la decisión y tú tienes que ser capaz de hacerles entender ese impacto sobre el negocio. Y yo creo que el segundo reto, que también es importante, son las personas. Muchas veces nos centramos mucho en las organizaciones, en el impacto en el negocio, en la tecnología y maltransmitimos el mensaje de la formación y la concienciación en ciberseguridad como algo o un beneficio hacia la empresa. Yo siempre pongo el ejemplo reciente de una empresa en Mace, no voy a decir su nombre porque no me gusta hacer más daño del que ya tuvieron, que por un ciberataque tuvo que parar la producción y mandó a todos sus empleados a un ERTE. En ese momento el empleado es consciente del impacto de un ataque de ciberseguridad, porque ya no le afecta solo a la empresa, te afecta a ti mismo, porque tú te vas para tu casita y cobrando menos de lo que estabas cobrando. Entonces, esa digamos que es nuestro reto principal, el transmitir tanto a la parte personas como a la parte empresa el impacto real de lo que supondría la materialización de esos riesgos ciber que nosotros como técnicos los vemos muy evidentes. Interesante, además, lo que comentas del impacto que tiene sobre los propios trabajadores que no evalúan. O sea, muy interesante. Miguel, por favor. Sí, bueno, voy a simplemente sintetizar un poco lo que han dicho mis compañeros. Creo que son dos tipos de retos lo que hay. Hay un reto tecnológico, que es el de integrar y casar lo que es la confidencialidad que requiere el IT con la disponibilidad que requiere el OT. Hay que juntar estas dos cosas, juntarlas, porque no podemos prescindir de disponibilidad en OT y no podemos prescindir de confidencialidad o de seguridad en IT. Y cuando juntamos las dos cosas y tenemos esas dos prioridades, pues hay que mantenerlas. No hay que poner siempre el más y el menos en un lado y en el otro, hay que poner más. Tenemos que conseguirlo. Ese es un reto técnico, que lo podemos nombrar digitalización, buscar tal. Después tenemos un reto de concienciación, que es el que hemos visto, el de, bueno, pues el de hacer saber que es importante, que yo creo que se ha conseguido. Pues después de los ERTES, después de los ataques que hay a oleoductos, después de los ataques que creo que todo el mundo dice, sí, pero quizás hay que ampliar ese reto al de la valoración de los profesionales que lo implementan.
Es decir, como decía uno de vuestros compañeros, José, pues tener un salario digno de la gente que es experta en ciberseguridad, poder tener un ecosistema de profesionales que te permitan pues, recibir asesoramiento, recibir instalaciones, consultoría, incluso implementación física de todos de todas las medidas y de todas las medicinas que comentaba Belén, que estamos tomando un poco de forma preventiva inicialmente, porque evidentemente no sabemos por dónde nos va a venir el ataque, pero sí sabemos un poco cómo alimentarnos, cómo hacer las cosas bien, qué buenas prácticas hay que tener y tenemos unas normas y tal. Entonces creo que es eso, un reto técnico de confidencialidad y seguridad más disponibilidad absoluta, y el de la valoración de un ecosistema que sea capaz de implementar todas las medidas que conocemos, las preventivas y las que podamos conocer, y el I+D que podamos estar realizando para implementarlo y para meterlo. Y con esto acabo. Muchas gracias. Sin duda, no es poco el trabajo que tenemos por delante, la verdad. No es poco. Una siguiente pregunta, que ya en cierto modo enlaza con algunas cosas que habéis comentado, es ¿cuál creéis que es el estado de madurez de la ciberseguridad industrial? ¿Es algo incipiente, algo en lo que todavía queda mucho por delante? ¿Y cuál creéis que es el futuro de la ciberseguridad industrial? Empezaríamos con Carlos. Pues mi reflexión en este momento iría por la estadística. Si nos íbamos de la estadística, la ciberseguridad industrial no existe. Eso si nos íbamos de la estadística. ¿Por qué? Bueno, pues concretamente en España, en donde las pymes forman el 99% del tejido industrial nacional, pues yo diría que es la variable que más peso tiene en esa ecuación. Si lo volvemos a separar, como decía antes, las organizaciones industriales y sobre todo las que están reguladas, la parte de lo que tiene que ver con la ciberseguridad para proteger al entorno industrial, yo creo que está en un nivel de madurez, por supuesto creciente, pero yo creo que está en un nivel de madurez decente para lo que tenemos para el reto que tenemos ahora mismo delante. Para el resto de las compañías, este es el gran problema. Entonces, yo sí diría, pero es mi opinión personal, que el grado de madurez es bajísimo. Bajísimo. ¿Por qué? Bueno, pues por lo que todos habéis comentado hace escasos minutos, ¿no? Es decir, los retos que tenemos por delante son los básicos, es decir, es por donde hay que empezar. Con lo cual, el nivel tiene pinta de ser bajo. A mí la experiencia que me dice, pues en las organizaciones en las que yo he trabajado, afortunadamente para mí son del otro conjunto de compañías, con lo cual sí existe un nivel de madurez, o sí ha existido un nivel de madurez, por supuesto siempre creciente, como decíamos antes, nunca suficiente, pero sí existe un nivel de madurez bueno comparado con las demás. ¿Cuál es el futuro? Pues yo creo que el futuro pasa justo por eso, por focalizar todos los esfuerzos desde las distintas asociaciones, los distintos colectivos profesionales, incluso hablando no de colectivos técnicos, sino que estamos hablando de colectivos de, pues esto, una asociación de empresarios, un vivero de empresas, etcétera, etcétera. Estos son los colectivos a los cuales hay que tratar de concienciar para que la ciberseguridad industrial se convierta en algo importante para los negocios. Ya lo es. La cuestión es que ya lo es. Tenemos que tratar de hacer que la sociedad se dé cuenta de que esto es de verdad vital para los negocios. Y como bien decía, yo creo que fue Belén antes, la digitalización no se puede separar de la ciberseguridad. Por gracia o por desgracia, todas las compañías, después de lo que ha pasado, ¿no?, en el año 20, pues han dado un salto. Yo a lo mejor no me atrevo a decir en digitalización, pero sí han dado un salto en adquirir nuevas tecnologías que les permitan, pues focalizándolas bien, ¿no?, dar ese salto hacia la digitalización. En este salto es en el que hay que llevar de la mano toda esta parte de seguridad industrial. Y yo creo que también antes se comentó, es decir, las industrias nuevas que adquieren tecnología moderna,
bueno, pues esta tecnología moderna ya trae de serie, como mínimo, las bases para poder establecer un marco de ciberseguridad pues acorde a los riesgos a los que pueden estar expuestos. Pero nuestro colectivo de empresas, yo creo que todavía está utilizando, que también se comentaba antes, ¿no? Pues tecnologías de hace 20 años. ¿Por qué? Pues porque funcionan. O sea, el reto yo creo que está bien contado hace un segundo, ¿no? Es decir, tenemos que aunar esa parte de disponibilidad que nos exige el mundo industrial con esa parte, entre comillas, ¿no? de confidencialidad que nos exige el mundo tech. Con lo cual el reto, o sea, el futuro es apasionante, yo creo, desde el punto de vista industrial. El futuro es apasionante, independientemente de las tecnologías. Que las tecnologías en sí mismas ya son apasionantes. Pero desde el punto de vista organizacional, de gobierno, de este tipo de riesgos, yo creo que es apasionante el mundo, la vertiente industrial de esta capacidad. Sin duda, gracias, Carlos. Adrián, por este punto de vista al respecto. Bueno, yo comparto gran parte de la opinión con mi compañero. Distinguiría un poco a lo mejor la parte de utilities, distribución eléctrica o grandes infraestructuras. Quito a lo mejor el sector del agua, que está un poco menos digitalizado. Que sí que ha empezado a invertir mucho en ciberseguridad y en los últimos grandes actuaciones ya están incluyendo siempre la parte industrial. Incluso están analizando el vector a entrada de sus propios proveedores, que suele ser un vector típico. Y luego está el resto de empresas, claro, que están a años luz porque no están pensando en eso. Sí que es verdad que hay como un salto generacional y donde están empezando a ver pues, directivos que acaban de estar en las escuelas de negocios, donde se les ha inculcado mucho esta parte de digitalización y los peligros y los riesgos de la parte ciber, pues ya tiene en mente y quiere hacer algo, que quiere hacer no quiere decir que lo esté haciendo, Correcto. porque del querer al hacer pues van 10 años, y empiezan a hacer cosillas y cuando hacen un proyecto, pues por lo menos se preguntan, oye, ¿y esto estará bien? ¿Me valdrá para los próximos 10 años? Y yo creo que ese es el camino, ¿no? Cualquier proyecto de digitalización que vaya a emprender una fábrica tiene que pensar de que si lo empiezo ahora, me tiene que ser compatible para los próximos 10 años. Es verdad que los ciclos de las máquinas eran de 20 años y se mantienen pues, mientras esté operativo, porque al final si yo tengo una máquina que me hace cubos y me está golpeando un metal, pues una máquina nueva me va a traer poca mejora. Pero bueno, a lo mejor puedo cambiar un poquillo el control, modernizarlo un poco, porque a lo mejor el sistema de control pues ya no tengo recambios, entonces tengo ahí un riesgo de que si me estropea no lo puedo conseguir y voy a tener un tiempo la máquina parada. Bueno, hay que jugar un poco con eso. Y luego empresas o fábricas todavía más pequeñas, más familiares, típicas fábricas de, pues no sé, hasta 200 trabajadores que no saben ni el producto que están tirando, ni... Seguro. Están todavía muy lejos de la parte de digitalización, que a lo mejor en la parte de ventas sí que utilizan ahí un CRM y hasta hacen previsión de lo que van a vender, pero no saben ni lo que hay en la fábrica, ni lo que entra, ni lo que tiran, ni lo que sale. Cuando lo cuentan allí en el almacén y les aparece en el SAP, pues saben que existe. Y el resto, pues es algo que sale allí y sale el producto que vendemos. Y yo creo que ahí es el gran reto, porque es donde está todo el tejido industrial y el core de Galicia y del país. Estupendo, muchas gracias. Rafa. Bueno, pues yo creo que la foto es que nos estamos empezando a concienciar de que la ciberseguridad es importante. Yo creo que noticias que salen últimamente en prensa o en televisión empiezan a poner de manifiesto que, bueno, que ahí hay un riesgo y que hay un problema, ¿no? Pero bueno, como bien decía, una cosa es, soy consciente de que hay un riesgo hasta que pues pongo medidas para que ese riesgo no me afecte, ¿no? Y creo que ahí sí que creo que estamos todavía pues en pañales, ¿no? Antes en el café con Belén comentábamos, ella ponía un ejemplo y se lo tomo prestado, que la ciberseguridad, ¿no? Ella decía, la ciberseguridad es como la prevención de riesgos laborales, ¿no?
Pues yo creo que le doy la razón, es decir, hace 10, 15 años la prevención de riesgos laborales en las empresas pues daba igual, ¿no? Han pasado 15 años y todavía queda mucho por hacer, ¿no? Pero sí que es cierto que las empresas ya toman medidas, ya lo tienen en cuenta, se lo plantean. Pues yo creo que estamos en los temas de ciberseguridad, pues como en la prevención de riesgos laborales hace 15, 20 años, ¿no? Es decir, empezamos a ver que ahí hay un riesgo, empezamos a ver que ahí es necesario hacer algo, pero nos queda un gran desarrollo, ¿no? Y sobre todo lo que creo que falta ahora mismo son los técnicos de prevención, ¿no? Es decir, creo que falta un tejido de técnicos de ciberseguridad que den ese soporte, ¿no? Con lo cual yo creo que el futuro de las empresas que se dedican al tema de ciberseguridad es con un desarrollo, yo diría, exponencial en los próximos años, ¿no? Sobre todo pues, similar a lo que fueron en su día pues, los servicios de prevención ajenos, ¿no? Hace falta un capital humano ahí de conocimiento que vaya a las empresas y que asesore y sobre todo que nos diga a los que no somos técnicos, pues tienes estos riesgos, esto que no comentaba Iván, no estamos conectados, tienes un cable conectado a la máquina siempre, con lo cual sí estás conectado, ¿no? Pues eso a los que no somos técnicos o a lo mejor los que estamos en el día a día, pues lo ves ahí, pero no te planteas y necesitas que te venga alguien, ¿no? Igual que en el tema de seguridad, que te venga alguien y te diga, oye, mira, ahí tienes un riesgo. Muy bien, veo que ahí le sale la vena de prevencionista a Belén. Soy prevencionista y se nota. Correcto, me encaja creo mucho, que además. el prevencionista nace, no se hace. Y Correcto. fui técnico de prevención de riesgos laborales, así que algo me quedó. Y me encaja mucho, además. Y al final es que es muy... el paralelismo es muy evidente, porque al final en prevención haces una evaluación de riesgos, implantas medidas, tienes que reevaluar, y esto si lo trasladas a ciberseguridad es más de lo mismo. Correcto. Y yo creo que, evidentemente, y comparto lo que decía Carlos y Adriel, el nivel de madurez en las empresas depende, como buena gallega, depende del tamaño de la empresa, del sector en el que se muevan y del nivel de digitalización que tengan, dejémoslo ahí. Evidentemente, las pequeñas empresas o esas empresas que no son sectores tan estratégicos o críticos tienen chicos y chicas para todo, que igual te montan la impresora, que la regla del firewall y que te administran la red y que no dan para todo. Y sus prioridades son distintas a las prioridades del negocio. Entonces, quizás ese es el reto mayor, el alinear esas dos cosas. Y sobre todo yo creo que el empatizar con la parte industrial. En el 90 y muchos % de los casos, los responsables de ciberseguridad son de IT. Y yo siempre hago el símil de una película ya un poco antigua, que muchos conoceréis, que era la de Dirty Dancing, cuando le estaba enseñando a bailar, que le decía, este es mi espacio, ese es el tuyo, yo no me meto en tu espacio si tú no te metes en el mío. Pues es la sensación que tengo cuando se sienta la gente de producción, la gente de operaciones, con la gente de IT, con la gente de ciberseguridad de las compañías. De, bueno, metemos el firewall en menos, tú apáñate como puedas, que yo me encargo de mi parte. Y eso no es entender la ciberseguridad. Ciberseguridad es mucho más que IT y ese es el reto, yo creo que más importante, el hacer la empatía desde la parte IT de todos los riesgos y las prioridades de la parte industrial y al revés también, el hacerles entender a la gente de industria que necesitan esa conectividad, que necesitan ese IT, que necesitan esa digitalización porque les va a ayudar a ser más eficientes en sus negocios. Y yo creo que por ahí vienen un poco los retos. Bueno, si eso añadimos a que los ciclos de vida en industria son los que son y que el 4.0 me río yo porque el nivel de madurez de algunos no llegó ni al 0.0, plantéate el hacer migraciones a conectividad. O sea, eso es un poco utopía, en cierto modo. Desde luego. Vale, muchas gracias. Miguel. Pues de nuevo me toca sintetizar. Sí. Sí, me gustó el ejemplo de Dirty Dancing, porque al final acababan remezclados en un Cristo allí, es decir, ni mi espacio, igual que en la nuestra.
Y entonces es lo que necesitamos regular un poco cómo relacionarnos en ese baile sucio del dirty dancing, ¿no? Me gustó mucho oír a Carlos esa pasión de los retos que nos quedan, esto es apasionante porque coincido plenamente. Creo que hay muchísimo que hacer en I+D, en I+D+I, en implementación. Creo que son retos mundiales que no están todavía abordados, que no están resueltos, que estamos todos en la misma casilla de salida, y que realmente a nivel de madurez pues es un bebé prematuro. Es decir, no es pañales, es un bebé prematuro. Nos hemos encontrado con esto casi sin querer, ¿no? Es decir, los problemas de seguridad en la industria han nacido prematuramente, ¿no? Porque mezclamos dos cosas en el Dirty Dancing y aquello nació un bebé prematuro. Entonces, bueno, pues hay que cuidarlo, hay que meterlo en pañales, hay que estudiar, hay que trabajar, como tal, y entonces, bueno, pues viva, maravilloso, es un reto. Es bajo y es bueno. Es decir, no es bueno que sea bajo, es bueno que sepamos que el nivel de madurez es bajo y que lo cuidemos y que trabajemos en ello. Así Bueno, es. como mínimo conocer dónde estamos, ¿no? Exacto. Es decir, sabemos que estamos ahí, sabemos que no tenemos ni idea, pero que estamos empezando a trabajar en ello y sabemos que tenemos que resolverlo. Pues con eso yo creo que el problema es que creo que lo sabemos nosotros, pero no todos lo tienen tan claro. Es decir, el problema es que hay muchas empresas que creen que están mucho más metidas dentro del mundo de lo que realmente lo están, que están más preparadas de lo que realmente lo están. No sé si creéis lo mismo, vamos, pero... Sí, las empresas son el bebé prematuro, no tiene conciencia, no tiene nada, pero estamos nosotros ahí, tenemos que cuidarlo, sabemos que está ahí, no nos vamos hay que mimarlo. Hay que mimarlas. Claro. Ellas tienen su negocio, ellas tienen que producir leche, que tienen que producir coches, tienen que producir, bueno, coches ya, esos sí que son, ¿sabes? Pero bueno, tienen que producir tornillos, tienen que producir, tienen que tal. Nosotros tenemos que meterles un poco la idea. Vosotros. Yo tengo que enseñar, desde la universidad tengo que enseñar cómo hacer, tengo que investigar, tengo que ponerme en ello, saber cómo juntar estas cosas. Y yo no me quería enrollar, porque hay más preguntas. Pero... Seguimos entonces. Bueno, en vuestra opinión, incluso en vuestro puesto actual, ¿quién creéis que es o debería ser el responsable de la seguridad OT, o ciberseguridad en planta? ¿Qué más deciros? ¿Debería ser un CISO global o debería ser un perfil específico? ¿Qué es lo que creéis vosotros? ¿Y esto lo veis como algo claro y definitivo? ¿O debemos de tener en cuenta la posible convergencia IT en el corto plazo? Carlos y... Siempre me toca a mí y siempre le toca a Miguel, me parece, ¿no? Al final, hacer la síntesis. Mira, sobre este tema, yo es algo que ya he discutido con muchos profesionales del sector y estando completamente de acuerdo en que tenemos que afrontarlo con una visión de riesgos, es decir, si el asunto de la ciberseguridad no lo afrontamos con una visión de riesgos, tenemos un problema. Primero, porque no nos entienden cuando estamos hablando. Y eso ya lo comentasteis todos al principio, es decir, oye, nosotros de esto entendemos mucho, pero tenemos que hacerlo entender. Entonces, para hacerlo entender, tiene que existir esa figura que entienda de negocio, que entienda de empresa, que entienda de cuenta de resultados, que entienda de riesgos que afectan a la cuenta de resultados. Entonces, desde ese punto de vista y pensando en afrontar este problema con una visión enfocada hacia el riesgo, yo sí creo en la figura de una visión global de riesgo, no sé si se llama de riesgo tecnológico, riesgo de operación, riesgo de ciberseguridad, no lo sé, no sé cómo ponerle ese apellido. Pero yo sí creo en una figura global de visión desde el punto de vista de negocio, ¿vale? Sí es cierto que probablemente cuando hablamos de ciberseguridad y estamos en la vertiente tecnológica, pues probablemente sí tengamos que tener perfiles distintos. No lo tengo muy claro, no es una opinión que tenga muy fundada, ¿eh? Yo soy técnico, o sea, yo de hecho me he tenido que reconvertir profesionalmente hablando, en el sentido de que yo cuando le hablaba a mis mayores, le hablaba de tecnología, que al final es lo que me gusta, lo que me apasiona, lo que he vivido de siempre, porque es mi formación y mi profesión. Pero me he tenido que reconvertir a esta visión de riesgos y sí me estoy dando cuenta
que con la experiencia que tengo en el mundo IT, con la experiencia que tengo en el mundo TE acerca de este tipo de riesgos, el enfoque es el mismo. Al final es algo que va a penalizarnos, ¿no? Como la visión empresarial. Con lo cual, yo sí creo en esta visión global, tomándola, yo insisto, desde este punto de vista de gestión de riesgo, y no tengo muy claro la cuestión tecnológica. Si tecnológicamente, o sea, hablando de operaciones de ciberseguridad, si tenemos que tener perfiles diferentes en una rama o en la otra, eso sí que no tengo una opinión formada al respecto. Perfecto. Gracias, Carlos. Ariel, ¿cuál es tu punto de vista, por favor? Bueno, pues yo aquí sí que he tenido experiencias con muchas empresas y algunas que ya han intentado cosas a nivel de ciberseguridad. Decíamos que, vale, el nivel de ciberseguridad era bajo, pero sí que hay empresas pues, que desde hace 5 años para aquí que fueron cabeza de lanza y empezaron a hacer cosas y empezamos a tener experiencias de qué funciona y qué no funciona. Entonces, bueno, pues para hacer ese tipo de proyectos se les ocurrió juntar perfiles de distinta índole, ¿vale? A la gente de mantenimiento, a la gente de proceso, con la gente de IT, oye, pues vamos a definir una comunicación con buenas prácticas de IT que convenza a mantenimiento. Y ahora se están empezando a ver problemas de eso, porque el de mantenimiento no sabía nada de la parte de comunicaciones y el de las comunicaciones no sabía nada de la parte de control. Y al final lo que tenemos que montar tiene que funcionar todo entre sí. Y pues a veces pensaban que pues yo estoy mandando tramas S7 de Siemens, que eso es Ethernet, es estándar y pasa por cualquier sitio, y ahora resulta que no. Y donde todo funcionaba, así que empezó a crecer un poco y a escalarlo, empezamos a tener muchos problemas y paradas de planta. Entonces yo sí que creo que tiene que haber un especialista que sepa cómo funciona el sistema de control, cómo funcionan esas comunicaciones y cómo arquitecturar el conjunto. Porque aunque somos ingenieros y tendemos a separarlo y hacerlo por sus partes, el juntar todo esto en industria es todavía novedoso y tiene que seguir una evolución. Y hay que comprender cómo, porque esas comunicaciones, esa ciberseguridad va a formar parte del control industrial. Entonces, cuando una empresa vaya a hacer allí esa integración, tiene que mirar el global y tiene que saber muy bien y no separarlo. Porque lo separas y lo juntas y a lo mejor en el primer modelo funciona, pero puedes tener problemas a futuro. Entonces, el diseño tiene que ser conjunto. En cuanto a la figura del CISO, pues sí que creo que puede ser una única persona que gestione pues, todos los riesgos a nivel de un grupo, pero que se pueda apoyar en expertos técnicos que asesoren esa parte industrial, como puede ser de la parte corporativa. Pues el CISO no tiene que saber cómo se diseña una MPLS, un OSPF o todo ese nivel técnico. Sí que tiene que tener un poco de conocimiento técnico para cuando se siente poder tomar una decisión de cuál es la mejor opción, pero después tiene todos esos técnicos y empresas externas para poder asesorarse y decidir qué es lo mejor para su negocio. Su equipo de apoyo, digamos. Claro. Evidente. Muy bien, gracias. Rafa, por favor. Bueno, por complementar un poco lo que han dicho ellos, aquí también, que ya salió antes, va a influir el tamaño, ¿no? Es decir, las grandes corporaciones pues sí pueden pensar en tener un rol, una figura como CISO, que se ocupe, que se dedique, que tenga tiempo y que sirva de coordinación. Pero claro, antes comentábamos que en España, pues eso, entre el 96-99% de las empresas son pymes, y si no recuerdo mal, por debajo del 94% de menos de 10 trabajadores, ¿no? Entonces, claro, ahí no podemos tener un rol y difícilmente incluso podemos tener a alguien que sea especialista de IT o de OT, ¿no? Entonces, yo creo que aquí el reto es que ese rol, sobre todo en ese tipo de empresas, yo creo que tiene que venir de la dirección, ¿no? Es decir, igual que se tienen en cuenta pues, retornos de inversión, capacidad de financiación, mi plan de marketing para ver qué es lo que puedo vender o no, que más o menos se tiene en la mente, estas pequeñas organizaciones tienen que tener en cuenta también, bueno, pues que yo tengo elementos digitales,
Tengo máquinas que están conectadas hacia afuera. Por ir un poco a la parte de IT, pues tengo ordenadores donde yo mismo trabajo. Pues, ¿cómo hago la seguridad, ¿no? Entonces, esa filosofía digamos, que sería un poco el rol del CISO. Lo importante va a ser que desde la dirección, ¿no? Desde los gerentes o desde los que fundan estas pequeñas pymes, se meta ese concepto dentro de... Yo voy a crear una empresa y tengo que tener en cuenta más todos los temas de ciberseguridad, porque por tamaño va a ser difícil poder tener un rol dedicado, ¿no? Y luego, yo en el tema de IT, OT, separados, unidos, o cómo hacemos, yo creo que el futuro va a ir un poco en encontrar, como decía mi compañero, un rol que tenga una visión general, ¿no? Puede ser un IT reconvertido a temas de mantenimiento, o uno de mantenimiento reconvertido, porque evidentemente hasta que aquí nuestro compañero saque de la universidad estos perfiles, pues no los tenemos, ¿no? Entonces, hasta que no salgan de ahí, pues vamos a tener que coger lo que tenemos en las organizaciones, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, ahora mismo estamos en ese reto, ¿no? Y bueno, pues hemos hecho un poco lo que él comentaba, ¿no? Es decir, un grupo donde están los de mantenimiento, donde están los de IT, y bueno, y ahí se pelean, ¿no? Ahí se pelean entre ellos porque yo necesito esto y yo no te puedo dejar esto así. Entonces, bueno, estamos en esa fase, ¿no? de discusión y de ver cómo montamos esa estructura para que después sea escalable, claro, que bueno, pues me tomo nota de lo que comentaste, de ese factor de riesgo, ¿no? De decir, a lo mejor el piloto que haces funciona, pero hay que analizar ese piloto si después es escalable o no es escalable, ¿no? Correcto. Interesante, sí. Bueno, como comentaba un poco antes, en casi todas las empresas que tienen un responsable de seguridad o un CISO, depende de la parte de sistemas y de la parte de IT, por tradición, porque la parte de ciber la llevaba la gente de IT. Yo soy de las que opina que evidentemente tiene que haber una figura que esté a nivel estratégico y a nivel compañía, que tenga visualización de todo el negocio, que pueda tomar decisiones o hacer entender determinadas cosas aguas abajo, pero sí que creo en comités de seguridad y no en personas. Yo soy de las que me gusta escuchar a todo el mundo porque todo el mundo tiene que aportar, y cuando tú escuchas al de al lado y empatizas con sus problemas, tus problemas empiezan a tomar otra perspectiva. Entonces, si tú en un comité sientas a la gente de operaciones, a la gente de industria, a la gente de mantenimiento, incluso a veces a la gente de negocio, ¿por qué no? O incluso a los de cumplimiento ilegal, que nos tienen que poner la etiquetita de cuidado que aquí hay líneas rojas que no se pueden traspasar. Al final, entre todos, siempre se toman decisiones mucho mejores, más eficientes y más a largo plazo que cuando se hacen de forma unilateral. Y sí es cierto, y esto lo comparto con él, que el reto más grande es el conseguir perfiles en industria y en mantenimiento con conocimientos de ciberseguridad y que sean nuestros aliados a la hora de implantar medidas y tomar decisiones. Sin duda. Sí, sí. Quería contestar a lo que has dicho, porque en algunos casos funcionan, pero sí que me he encontrado comités que por discusión tienen inacción. Y lo veo muchísimo, y al final no sé si es peor la inacción que intentar hacer algo. Y está bien discutir, pero el problema es que mientras se discute cada uno hace lo que le viene en gana porque tiene que cumplir pues tiene su beneficio y tiene que hacerlo, y luego lo hace en la espalda de los otros y es un lío. Entonces, a veces es complejo que esos comités funcionen bien y la gente realmente esté comprometida con lo que están hablando y de llegar a un acuerdo, ¿no? Ese es el reto del responsable, el que funcione. Claro, el problema es que el objetivo no siempre es común, entonces... Ese es el reto, el hacerles entender que la línea es común para todos. Correcto. Y que el negocio es el mismo para todos y que el impacto de un ataque es el mismo para todos. Correcto. Muy bien. Miguel, por favor. Pues sí,
Y que, bueno, desde la universidad ya se están formando, hay un máster en ciberseguridad, se están formando gente. El problema, y esto sí que lo lanzo un poco y tal, es que se nos van a Alemania. Porque les pagan más. Es muy sencillo. Se nos van a Alemania, Dinamarca, tengo exalumnos egresados en Holanda, en Dinamarca, en Alemania. Entonces, igual el sector empresarial debería empezar a dignificar el trabajo del ingeniero en ciberseguridad o del profesional en ciberseguridad. Dignificar. No hablamos más porque con el Lacón con Grelos estamos bien, pero también en Copenhague hay un sitio que da un Lacón con Grelos cojonudo, ¿no? Y es más caro y tal, pero lo puedo comer muchas veces y tal, puedo venir. Entonces, bueno, algo, de todas maneras hay que mejorar ahí, hay que seguir implementando porque tenemos, como digo, el bebé un poco prematuro. Después, sobre si unificar las funciones de la seguridad y de la ciberseguridad en las empresas o qué tipo de responsables. Yo quise hablar del CISO y tal. El CISO será el informático, ¿no? Es el informático, porque el 94% de las empresas, CISO, ¿qué te dicen CISO? Cisco, eso es una marca de CISO y tal. Ah, el informático o la informática. Entonces, ¿cómo vamos a meter? Cuidado con comités. El responsable, empresa de 10, 12, 15 empleados. No, lo que hay es que formarlo al informático, nada de CISO, a la persona que instala los programas, que tal, que vigila, que mira el router, que crea las reglas del firewall y ya le parece un milagro y le parece alta tecnología. O bueno, que generalmente es un graduado, es una persona graduada, es una persona formada, es un ingeniero o una ingeniera que está ahí. Entonces lo que hay es que darle una formación en ciberseguridad y darle a conocer cómo está el sector de la ciberseguridad, qué empresas le pueden dar servicio, qué empresas le pueden complementar sus conocimientos, le pueden ayudar en cuanto tiene una necesidad, es decir, externalizar un poco. Yo creo que lo que hay es que externalizar. Y las empresas grandes, eso sí, eso es que un CISO, de Dios, de CISOs. Todo, es decir, lleno de CISOs especializados en estos y que se pongan de acuerdo entre ellos, que se den no sé qué, tal, que ponerles en vez de una mesa de billar, en vez de mesas y tal, y que allí se ponen de acuerdo y sabrán lo que es la importancia del mantenimiento, la importancia del control, la importancia del IT, la importancia de la accesibilidad de los datos, la importancia de la disponibilidad en tiempo real con el determinismo de los comandos de los PLCs, etcétera, etcétera. Es decir, eso es lo que veo. Es decir, 3 partes. Una, la de Dios de CISOs, súper formados. 2, formar al informático. Y 3, externalizar. Ya está. Ya he sintetizado también. De nuevo. Estupendo. Gracias. Gracias por el punto de vista. Perfecto. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo, vamos un poco justos, tal vez nos da tiempo a una última pregunta, yo creo, ya para cerrar, ¿vale? Y os preguntaría, y esta vez vamos a empezar por Miguel, un poco por variar. A ver si me acuerdo. A ver si... Bueno, si creéis que se están protegiendo las infraestructuras críticas, las fábricas y otras instalaciones OT, de una manera que se ajuste a las necesidades reales y también un poco fundamental por qué dais la respuesta que nos dais. Sí, primero habría que saber cuáles son las necesidades reales. Las necesidades reales al final estaban sintetizadas en disponibilidad y en seguridad o en confidencialidad, entre comillas, que eso se aplica a personas, ¿no? Entonces, bueno, pues una vez que identificamos eso, pues no, pero porque no tenemos tampoco los conocimientos ni la tecnología, ni sabemos realmente cómo hay que hacerlo. Las grandes empresas están sufriendo ataques. Las pequeñas no lo están sufriendo tanto porque no les interesan los hackers, ¿no? Pero las grandes están sufriendo ataques. Entonces, yo creo que no se están tomando las medidas. Yo creo que no, que así de sencillo. Creo que no. Creo que habría que ir haciendo más, habría que ir mentalizando más y habría que ir. Simplemente, creo que no. Perfecto, gracias. Belén. Bueno, la primera pregunta sería ¿qué entendemos por infraestructura crítica? Porque para mí hay cosas que son críticas como negocio, pero que no son un operador crítico entendido desde la parte legal. En España tenemos una ley de protección de infraestructuras críticas que evidentemente interpreta como crítico a empresas que son ese 0,16% de todas las que tenemos en España y que se pueden permitir el lujo de hacer cosas porque les obliga la ley. Claro. El resto son, como decía Miguel, pues el chico y la chica para todo y que se encarga de todo. ¿Se están haciendo cosas? Pues depende de la empresa.
depende de lo que le haya pasado, porque en España solo aprendemos con problemas o porque nos obliga la ley o nos multa. Entonces, depende de los problemas que hayan tenido, depende de lo antigua o reciente que sea la empresa, porque evidentemente si es muy antigua y su ciclo de vida es muy largo, las cosas estarán peor. Si es más reciente, probablemente ya haya cosas más adecuadas al nivel al que estamos a día de hoy, pero aún así falta mucho, mucho, mucho por hacer. Porque no hay esa conciencia. Ese es el gran problema, el impacto que supone el que yo no tome medidas. Vale, evidentemente nos posicionamos en ese escenario. Esto pasa muy lejos siempre, ¿verdad? Sí, sí. Esto Le a pasa nosotros otros, no nos toca. Y yo no soy importante, sí. no soy interesante, ¿no? Y yo no soy objetivo, es una de las cosas que siempre escuchamos. Sí. Gracias. Rafa, por favor. Pues aquí yo creo que la pregunta es ¿qué es crítico? Yo creo que las empresas muchas veces desconocemos que eso era crítico. Hasta que, como decía Belén, pasa algo y deja de funcionar o no lo podemos utilizar y entonces decimos, pues mira, sí que esto era más importante de lo que parecía. Yo creo que ahí está el gran reto, ¿no? Es decir, que empecemos desde las organizaciones a hacer ese análisis de riesgo y decir y saber qué es crítico para mi organización y luego, evidentemente, pues bueno, aquello que veamos crítico, pues poner las medidas que existan en ese momento, porque bueno, esto también es un tema que hoy pones pues pasábamos antivirus, ¿no? Antes comprabas un antivirus y parece que te iba a durar 20 años el antivirus. Al final esto es un tema que es cambiante, que tiene que evolucionar. ¿Lo comprabas hace 20 años? No. Perdona. Pero bueno, el primero que se compró pues, era un CD y entonces lo instalabas, ¿no? Y claro, pasado un tiempo pues veías que no se había actualizado, que tenías que la versión de hace 2 años y demás, ¿no? Es decir, creo que ahí está el gran reto, ¿no? Primero saber qué es crítico y después, como decía Miguel, creo que el futuro pasa por externalizar, ¿no? Es decir, la gran mayoría de las empresas no pueden tener la estructura interna, ¿vale? Porque a veces ni siquiera tienen el informático, ¿no? Sino aquel que es un poco más espabilado y que, bueno, que jugaba de pequeño con la PlayStation y parece que sabe, pues ese es, pues tú, vale, tú te ocupas de esta parte, ¿no? Lo que tenemos que formar a ese rol, ¿no? A ese rol de informático o no informático, pero bueno, el que se ocupa de un poco de eso y enseñarle, mira, pues hay gente profesional de este sector que sabe de esto y bueno, y con ellos intentar empezar a poner medidas, ¿no? Estupendo. Pues yo sí que creo que hay profesionales bien formados, no muchos, hay algunos, todavía no con mucha experiencia, sobre todo en la parte industrial, porque yo creo que es algo nuevo y más de 5 o 10 años lo pondré en el currículum, pero será difícilmente demostrable. Y yo veo un problema de base el cómo se realizan estos proyectos. Vale, normalmente pues, a una infraestructura crítica, que yo creo que son la punta de lanza y las que más invierten, pues una consultoría de las más grandes, fue un tío y le saca que tienen un riesgo en la parte industrial y que tienen que instalar no sé qué dispositivos para paliarlo. Hacen más o menos un pliego técnico, no muy bien definido, muy abierto, con una partida grande de dinero y lo sacan a las grandes compañías. Y aquí empieza el mercadeo y aquí todo lo técnico se fue al carajo. Lo que importa es en la Excel lo que valga menos. Y el que me dé la oferta que más o menos parezca que cubra las especificaciones técnicas al menor precio es el que voy a comprar. Y ahí es donde toda la ingeniería buen hacer se va al carajo. Si antes prohibía el PowerPoint, ahora prohíbo la Excel. Y además eso está como muy interiorizado, ¿vale? Todas las empresas tienen su departamento de compras, bueno, estamos hablando de las grandes, ¿vale? Igual las pequeñas tienen una persona responsable del departamento de compras, que le va la prima en ahorrar costes cuando estoy haciendo la compra. Pero bueno, ya si entramos en una licitación pública, es que va a coste. Entonces, el que entra allí al menor coste, y aquí somos
somos muy pillos, que de mentalidad española es, bueno, tú baja ahí el precio que ya conseguiremos a que alguien lo haga por ese precio. Y claro, el que te lo va a hacer por ese precio no tiene ni idea de lo que está haciendo. Él está allí montando algo y fíjate tú de cómo está configurado. Así luego pasan las cosas que pasan. Y no tengo muy claro cómo puede cambiar eso. Sí que hay otras empresas que, pues como se han dado cuenta de eso, pues obligan al que gane a contratar al que tiene conocimiento de causa, que sabe de esa materia, o están sacando mecanismos para poder controlar un poco ese mercadeo, porque o sea, conocimiento hay, herramientas hay, y gente que lo sepa hacer también, pero claro, tú no puedes comprar algo que vale 1 millón de euros por 10.000. Es que, aunque te diga que te hace lo mismo, es que no, coño, no lo va a hacer. Entonces, en ese sentido, creo que las infraestructuras críticas están yendo en la dirección buena, pero que tienen esa salvedad con los departamentos de compras que es complicado lidiar. A la hora de identificar el recurso, digamos, adecuado. Es que como tampoco hay mucha experiencia definiendo técnicamente lo que quieren, porque no lo saben, porque no tienen visibilidad de lo que tienen allí y habría que hacer una ingeniería previa para saberlo, hacen como una especificación muy abierta que prácticamente cualquier cosa que justifiques con un poco de palabrería lo justificas. Y a nivel de compras, que no entienden de la parte técnica, pues me dicen que sí, que lo cumple esto. Y ahí yo creo que perdemos un poco la profesionalidad y el buen hacer. Bueno, gracias, Adriel. Carlos, para finalizar, por favor. Pues estoy absolutamente de acuerdo con todas vuestras exposiciones, pero yo sí yo voy a emitir una opinión, y es una opinión mía, en base pues a la experiencia, ¿no? A estos casi 30 años de experiencia. Los conocidos como operadores críticos en España, salvo honrosas excepciones, yo creo que abordan este problema desde el punto de vista del cumplimiento, que no desde el punto de vista del negocio, que es la parte vital que todos habéis comentado, y yo en este caso voy a hacer el rol de Miguel, no voy a resumirlo. Efectivamente, por regla general, yo creo que no se está abordando este problema desde el punto de vista correcto, que sería el punto de vista de los negocios. Abordarlo desde el punto de vista de cumplimiento, yo creo que es un error. Es mucho más. Tenemos que hablar de esos negocios, de esas necesidades particulares, ¿no? que aportabas ahora en esta última intervención. Es decir, no es café para todos. Son necesidades particulares, son pliegos de contratación, si nos vamos a la parte de administración, ¿no? Personales, con características diferenciales, que no vale cualquier cosa. Entonces, mi opinión es que no se está abordando este problema yo creo que con el objetivo claro de preservar los negocios, que debería de ser para cualquier empresa, hasta una pyme de un empleado que esté digitalizada y que tenga tecnología para generar el bien o servicio que esté comercial. Para él es crítico esta cuestión, ¿no? Las amenazas en el mundo digital son críticas, con lo cual, pues como resumen os diría que no. Yo creo que nos está abordando con un enfoque correcto. Estoy de acuerdo con todos vosotros. Perfecto. Gracias, Carlos. Gracias por sintetizarlo. Y bueno, gracias a todos por la sesión, por haber compartido con nosotros, pues, bueno, estas ideas y bueno, haber desarrollado un poco la temática que teníamos. Tendríamos mucho más de lo que hablar, pero bueno, como todo hay que ponerle límite. Y nada, agradecerlo y cerramos así. Gracias. Gracias.